presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Quiero invitarle a buscar en el Salmo 126, a partir del verso 1, un pasaje bíblico bien conocido. Yo estoy en estos días en Salmos. Anoche estuvimos predicando del Salmo 34 en Santo Domingo Norte. Y vamos a hablar con el tema una cosecha de gozo. ¿Cuántos quieren una cosecha de gozo? Dice la palabra, voy a leer la Reina Valera del 60 y luego voy a leer la otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice la Reina Valera del 60, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora voy a leer la nueva versión. Todas las otras versiones de la Biblia describen este pasaje en pasado. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el Negev. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Pueden tomar asiento. Una cosecha de gozo. Dile a alguien que esté a tu lado, voy a tener por fe una cosecha de gozo. Aunque no sea agricultor, ¿verdad? Desde la pasada semana hemos estado reflexionando en una especie de recorrido por algunos de los salmos que promueven la alabanza a Dios y el gozo de los redimidos al hacer memoria de las obras portentosas de Dios. Por esa razón, el título de esta reflexión es directo: una cosecha de gozo. Tomando como base las palabras del salmista en este Salmo 126. Creo que el Espíritu Santo trabajará con mucha gente que en este lugar y de los que están conectados con nosotros por los medios, porque la intención que podemos identificar en lo que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu es llamarnos la atención para aferrarnos a la fe y enfocarnos en lo que Dios ha hecho y esos hechos colocarlos como pilares de lo que estamos pendientes que va a suceder. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha hecho maravillas en su vida?
¿Cuántos pueden creer que por lo que hizo, lo que viene será mayor? El Salmo 126 es un cántico gradual que lo cantaban los israelitas cuando subían a Jerusalén para adorar. Este salmo hace referencia a un hecho poderoso de Dios en favor de su pueblo cuando comienza el proceso de restauración y liberación de la esclavitud babilónica. Dios había utilizado a Nabucodonosor para aplicar su juicio sobre Israel, porque Dios utiliza a los demonios para castigarte. Dios no se ensucia la mano con nosotros. Nabucodonosor, Dios lo utilizó para aplicar su juicio sobre Israel porque habían pecado, se habían vuelto a la idolatría. Y el rey de Babilonia los llevó cautivo para que se cumpliera la palabra profética que había dado el profeta Jeremías de que sufrirían un destierro por 70 años. ¿Qué sucedió? Que cumplido ese tiempo, como Dios es un Dios único que cumple sus promesas, comenzó el proceso de restauración. Eso es importante entenderlo. Y lo podemos encontrar en el libro de Esdras, capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Y lo voy a leer para que puedan entender el contexto histórico o el hecho histórico al que se refiere el salmista. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Quién es que está hablando? Ciro, el rey de Persia. ¿Por qué no habla de Babilonia? Porque los persas conquistaron a los babilonios. Y ya estos esclavos estaban bajo el dominio de Ciro, el rey de Persia. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey de Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Después de 70 años, Dios mueve el espíritu. Eso a mí me está palpitando en el corazón desde que comencé a leer este pasaje bíblico en estos días. Mueve el espíritu del rey Ciro y mueve el espíritu de los que estaban esclavizados.
Eso no fue que a Dios le dieron un telefonazo, no. Él mueve el espíritu de los que estaban involucrados y necesitaban participar de esto. Y comienza todo este proyecto para devolver a los cautivos del pueblo de Dios que estaban en Babilonia, para que volvieran a su tierra, a su capital, Jerusalén. Me impresiona, porque cuando Dios hace las cosas, las hace completas. El pueblo de Israel en su cautiverio no tenía manera de agenciarse recursos, no tenía manera de solventar su regreso, no tenía manera de comenzar a levantar el templo de Jehová cuando llegaran, porque todo eso estaba destruido, todo eso era ruina. Pero como Dios, sus planes son fríamente calculados, no hay invento, no hay improvisación. Mire lo que hizo el Señor. Movió a la gente, primero a Ciro, y luego le dice a Ciro: dile a tu gente que todos los vecinos de la gente de mi pueblo, ellos le den plata, le den oro y le den todo lo que necesitan para regresar. Porque cuando Dios dice que te va a bendecir, pone hasta el diablo a darte la bendición. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Dios usó un rey pagano para castigarlo. Y usó un rey pagano para restaurarlo. Y usted se pregunta: ¿y por qué Dios lo hizo de esa manera? Yo llegué a una conclusión. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo creo que Dios lo hizo de esa manera para que todo el mundo supiera que lo que pasó en uno y otro sentido era la mano poderosa de Dios que estaba determinando el destino de su pueblo. Dios estaba poniendo su sello. Dios estaba dejando claro: soy yo el que estoy moviendo las cosas. Porque el ser humano tiende a perderse, tiende a confundirse, y a Dios le interesa que se sepa que de otra manera no podía ser. Yo he visto a Dios en eso. A veces cuando uno pasa por procesos de salud, uno cuando ve lo que pasa está convencido de que si no era Dios, no podía ser. Yo se lo decía a unos hermanos ayer en el sepelio de un pastor amigo. Les digo: yo estoy aquí porque Dios me extendió el tiempo. Pasaron demasiadas cosas para que yo estuviera vivo. Demasiadas cosas. Una sola que se hubiera dañado, yo no podía estar vivo. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, pone las cosas en su lugar, mueve las cosas de tal manera que tú llegas a una sola conclusión: esto que ha pasado ha sido por la providencia de ese Dios todopoderoso que controla el mundo y todo lo que en él hay. ¿Cuál es el mensaje del Salmo 126? Lo voy a resumir en 3 ideas que quedan muy claramente expresadas en este salmo. Número 1, el pueblo de Dios puede pasar por tiempos malos como consecuencia de sus errores. Pero la misericordia de Dios no es indiferente, sino que al final del proceso el Señor dará una cosecha de gozo. Así lo expresa el salmista. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca, después de llorar tanto, se llenó de risa, y nuestra lengua de gritos de alegría. Yo me imagino cuando esa gente escuchó que el emperador
de su propia iniciativa, sale con que los va a mandar para su tierra. Sin tirar un tiro, sin tirar una flecha, sin usar una espada, de repente movió Dios el espíritu de Ciro. Por eso yo creo que los problemas de las naciones, lo que hay que orar, que Dios mueve el espíritu. Yo creo que hay que orar para que Dios le mueva el espíritu a 2 o 3 dictadores que hay cerca de aquí, de la República Dominicana, en la misma isla y al frente. Dios es capaz de darle un susto que amanecen renunciando. Yo no sé si alguien entiende lo que yo estoy diciendo. Ciro no era buena cosa. Ciro no era una buena cosa, no era una buena persona, pero movió Dios el espíritu. Como dice Esdras capítulo 1, Dios movió el espíritu de Ciro. Movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y a este se le metió en la cabeza e hizo proclamar por todo su reino que llegó el tiempo de la restauración del pueblo de Dios. Y no solamente que lo iba a dejar libre, que lo iba a equipar para que no se fueran con las manos vacías. Eso queda claro y por eso el salmista lo expresa. Cuando Jehová hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Yo no sé cuánta gente sabe lo que es sentirse contento, full, con una buena noticia. Mire, hay noticias que usted dice que mira, mantén eso callado para que no se vaya a dañar. Y usted está tan contento que usted hace así. Porque usted quiere decírselo a alguien. Usted quiere expresarlo porque usted no se aguanta con lo que siente. Imagínese, así estaba el pueblo de Dios cuando le llega la noticia. El dolor terminó, la esclavitud terminó, la humillación terminó. Llegó el tiempo de restauración. Estas palabras los animaban a seguir esperando el complemento de la restauración. Porque grandes cosas ha hecho el Señor. Estamos alegres. El salmista está haciendo memoria de la obra de Dios en la primera etapa de la restauración para asegurarle a los oyentes que si lo hizo al principio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando Ciro da la noticia y dice que regresen, muchos no quisieron regresar, solo un grupo regresó. Esdras lo detalla. Esdras detalla, creo que en el capítulo 2 o al final del capítulo 1, todos los que regresaron, las tribus que regresaron, los líderes que regresaron, pero no todos regresaron. ¿Por qué? Es natural. Después de 70 años, en una tierra extranjera. Eso no es que nos vamos, es que ya se terminó, vamos para atrás. Eso no es así. La vida real no es así. La vida real requiere muchas cosas. Imagínese que usted se vaya para Europa y después de 70 años le digan, miren, devuélvanse para Santo Domingo. Yo no sé otra gente de otro país, pero los dominicanos, que son los que yo conozco, de nada te dicen, pero ese niño no habla español. Un error grave, y se lo digo siempre a los que están fuera del país, no cometan ese error. Pero a veces yo creo, me parece que hay gente que lo dice hasta con un orgullito santo. Mi hijo no habla nada de español. ¿Y con quién se va a comunicar de sus ancestros si tú no te ocupaste de que se
desarrollaran hablando su lengua de origen. No es tan sencillo regresar. El salmista hace memoria de la obra de Dios porque una gran parte no regresó, no se sentía seguro para regresar. A veces Dios hace las cosas a nuestro favor y muchos de nosotros nos cuesta aceptar que Dios ha hecho la obra y que hay que marchar en fe. Nos da trabajo marchar en fe. Dios hace lo difícil y nosotros nos quedamos calculando, ¿de verdad será Dios? Yo necesito 3 confirmaciones y 2 revelaciones y que un ángel se me aparezca. Mire, Gedeón nos queda chiquito. ¿Se recuerdan las pruebas del vellón? Porque, mire, yo hubiera sido Jehová, le doy su cantazo a Gedeón porque... No, mira, Señor, te voy a poner el vellón, que se moje y que no se moje al lado. El Señor hace Señor, pero mira, por si acaso, vamos al revés ahora. ¿Qué es lo que tú quieres, muchacho? Tú me vas a poner de relajo. Pero a veces somos peores que Gedeón. Muchos no habían querido. Pero el salmista que compone este salmo está haciendo referencia a que hubo gozo y alegría en el primer grupo y que ese hecho era la base para creer que Dios iba a seguir haciendo las cosas. Si lo hizo al principio, lo haría hasta el final. En segundo lugar, el salmista en este salmo testifica que la obra restauradora de Dios con su pueblo no fue secreta ni discreta, sino que fue tan contundente que las naciones vecinas, paganas e incrédulas, tuvieron que testificar de lo que había hecho Jehová con su pueblo. A mí esto me llenó de mucho gozo. Dice esa segunda parte del verso 2, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y luego se pone en primera persona. Grandes cosas, verso 3, ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? La manifestación de la gloria de Dios en este proyecto de restauración fue tan clara y contundente que los vecinos lo reconocieron. Y yo creo que esa es la realidad de la obra de Dios. Aunque no te lo digan, aunque no te lo expresen, la gente que está a tu lado sabe que tú no eres el mismo que eras antes de convertirte a Cristo. La gente que te conoce sabe que algo nuevo ha pasado en tu vida, que una transformación ha ocurrido en tu ser interior. Aunque no te lo expresen. Pero aquí el salmista está diciendo, las naciones dijeron, grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Yo creo que Dios no le interesa que la gente no sepa o no vea, no tenga evidencia de lo que Él ha hecho con nosotros. Dios quiere que se vea, porque de esa manera habrá testimonio de que Dios es real, de que Dios es poderoso, de que Dios hace maravilla, de que Dios contesta peticiones, de que Dios no se queda indiferente ante nuestras tribulaciones. Dijeron las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. De verdad, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. En tercer lugar, el salmista fundamenta la esperanza y la fe del pueblo, afirmando que estaba convencido que Dios iba a completar ese proceso. En primera instancia, no regresó todo el mundo. Muchos dudaron. Y ya muchos se habían acostumbrado a ser esclavos en Babilonia, por lo que no estaban interesados en ser libres. Y el salmista, lleno del Espíritu Santo, recibe esta palabra en el verso 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla
mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En este verso 4 apela al concepto que ellos en tierras desérticas conocían. Esta tierra se pasaban la mayor parte del año secas y áridas, pero de repente venía un aguacero y las convertía en arroyos llenos de caudales de aguas. Por eso el salmista grita, y lo digo en palabras, en una traducción más libre: libértanos, Señor, libértanos, Señor, haz volver a tu pueblo, completa la obra de manera tan violenta como la inundación que provoca un poderoso aguacero y convierte la tierra seca en manantiales de agua. La tierra seca, mojada por lágrimas de dolor y sufrimiento, conviértela, Señor, en tierra fértil para cosechar hermosas gavillas. Yo no sé si tú estás haciendo una oración como esa, pero el salmista estaba orando con fe. Yo estoy esperando un aguacero, Señora. Esto se ha detenido, esto todavía no se ha completado. Arrancamos, pero la duda tiene un stop. Le ha puesto la emergencia, pero Señor, manda un aguacero. No sé si usted conoce la regola. ¿Alguien aquí conoce una regola? En el campo de mi mamá yo iba a la regola. ¿Qué era la regola? Un pequeño canal para llevar agua a las tierras agrícolas y también para el uso de la gente. ¿Y qué hace la gente en la regola? Se mete a bañarse. ¿Y qué hace la gente en la regola? Se pone a lavar. Y yo, como muchacho bien lleno de unción, iba con los muchachitos y me metía. Mi abuela estaba por allá y yo con los muchachos. No había peligro grande en la regola. La regola quizás le daba uno por más para abajo de las rodillas, pero era un agua fresca, disfrutable. Y ya usted sabe, en esa adolescencia acelerada, cuántas cosas no hace uno. Qué bueno. Pero el Señor, dice el salmista, Él no estaba esperando un cañito de una regola. Él estaba esperando una inundación de un poderoso aguacero de la gloria de Dios. Yo no sé si usted está esperando un aguacero de la gloria de Dios. Dile: inúndanos, Señor, inúndanos, inúndanos con tu presencia. Termina la obra que comenzaste en mi casa, con mi familia. Estoy esperando como el salmista. Haz llover ahora. Oh, gloria a Dios. Quiero afirmar dos ideas finales. Número uno, debe quedar claro y queda explicado en el Salmo 126, que solamente tiene 6 versos, que Dios, aunque nos castiga, tenemos la certeza de que también nos ama. ¿Cuántos saben eso? Dios nos castiga, pero debemos estar seguros que Dios nos ama. Dios nos ama. Por esa razón, cuando por nuestras malas decisiones vivimos tiempos de sufrimiento, lloro y lamento, si nos mantenemos en obediencia consciente, vamos a cosechar gozo. Dios te castiga, pero Dios te ama. Hay gente que está mal hoy, sufriendo mucho por su error. Por su error, Satanás le ha dado hasta con el cubo del agua. Está sufriendo las consecuencias porque la palabra dice: la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama, aunque nos castiga. Por eso cuando por nuestras malas decisiones vivimos tiempos de lloro, de lamento, de tribulación, si nos mantenemos en obediencia consciente, vamos a cosechar gozo. Pastor, ¿qué es eso, obediencia consciente? Bueno, que tú sabes que tú estás cruzando ahora mismo un desierto muy difícil por causa de tus malas decisiones, por desobedecerle a Dios. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pedir misericordia y seguir obedientemente, cogiendo el fuete como consecuencia de tu mala decisión. Eso es lo que tienes que hacer. Hay gente que quiere que Dios le levante el castigo. Señor, ya. Señor, van 20 días ya. Señor, ya, esto no se aguanta, Señor. Eso pasó con el pueblo judío en el cautiverio babilónico. Los falsos profetas venían, ¡uah! Una revelación. Ya se acabó. Y Jeremías tronaba por allá. Y Ezequiel después tronaba por allá. Todavía no ha terminado. Porque queremos sembrar vientos y tempestades. Y cuando lo cosechamos, queremos que se vayan de una vez. Y que no tumben ni una flor. No, varón. La paga del pecado es muerte, va a dejar consecuencias. Y a este pueblo le estaba pasando. Ahora, lo mejor que yo debo hacer es en ese proceso someterme a la obediencia y con humillación decir, estoy sufriendo las consecuencias de mi error, pero yo sé que la misericordia de Dios es grande y Dios hará algo por mí. Eso es una obediencia consciente. Cosecharemos gozo si hacemos eso. Y como los israelitas que llegaron en el primer grupo a Jerusalén desde Babilonia, volveremos a soñar y nuestra boca en lugar de lloro se llenará de risa. Yo quiero decirle a todo el que me escucha, tu lamento, tu dolor, tu sufrimiento no invalida la capacidad de Dios hacerte volver a soñar, volver a reír. Yo no sé a cuánta gente le estoy hablando, no importa la depresión que tenga, la tristeza que estés viviendo, Dios tiene la capacidad de hacerte sentir otra vez esperanza y que vuelvas a soñar y vuelvas a reír. No es el final, todavía el brazo de Jehová no se ha cortado, todavía Dios no ha cerrado la puerta del arca. ¡Aleluya! Hay gente que necesita escuchar que hay esperanza todavía. Porque lo que el diablo le mete en la cabeza a la gente después que comete un error es, tú lo que tienes es que morirte. Hay gente, y a mí me ha tocado ministrarle a tanta gente que ha fracasado, que ha cometido errores. Y ese pensamiento hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Hay que decirle, no, aunque estés en Babilonia, hay esperanza de volver a Jerusalén. Estate quieto, termina tu desierto y prepárate para volver a soñar. En segundo lugar, Dios es un Dios cumplidor de promesas. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios cumplidor de promesas. Y no deja ningún proyecto suyo por la mitad en cuanto depende de él. El salmista en este salmo celebraba la primera parte de la victoria que representaba la restauración del pueblo que por 70 años estaba esclavizado, pero animaba a esperar el cumplimiento de la restauración total. Él animaba. Y por eso lo dice a partir del verso 4. Él dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos. Haz volver las corrientes en el Negev. Los que siembran con lágrimas, segarán con regocijo y llevarán con alegría las gavillas. Haz volver.
Haz volver, Señor, que van a volver a soñar. Por fe creemos que van a volver a soñar, porque tú lo has prometido. Tú dijiste que íbamos a caer en crisis, que la ira y el juicio tuyo nos iba a alcanzar por nuestro pecado. Nos alcanzó y estamos arrepentidos. Pero creemos que el diablo no va a reír de último, sino que tú vas a mostrar tu misericordia en mi vida. Aférrate a la fe, aférrate a esa esperanza. No te quedes hundido donde estés, no te quedes en Babilonia. Prepárate para regresar a Jerusalén. Yo no sé cuánta gente le estoy hablando en este momento que entienden esta palabra de parte de Dios. Para ellos, no te mueras en Babilonia. Prepárate para regresar a la casa de Dios, a tu Jerusalén. Porque Dios es un Dios cumplidor de promesas. Él es un Dios que cumple. El salmista lo testificaba. Y cuando meditaba en esto, recordé la experiencia de Jacob en Betel, como lo relata Génesis capítulo 29. Y se lo dejo de tarea para que en su casa lo lean. Cuando Jacob llega a Betel, quizás cansado de sufrir por su error, porque ese fue uno que metió la pata, hizo cosas que no debió hacer y todos los golpes le vinieron. Pero llegó a Betel, Génesis 29, y quizás llegó cansado de sufrir y quizás el ánimo estaba por el suelo. Pero oiga, escuche esta palabra que vino de parte de Dios en Génesis 29:15. Y esta palabra es para los que están cansados y piensan que no hay esperanza. Mira lo que le dijo el Señor. Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya, aleluya. Jacob estaba explotado, Jacob estaba agotado, pero vino esta palabra de Dios que a mí me ministra poderosamente. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer. El Señor le está hablando a mucha gente que me está escuchando en esta hora. No me importa dónde hayas caído producto de tus errores, dice Jehová, no te dejaré hasta que haya cumplido la palabra que he prometido. Oh, hay descarriados que tienen que entender eso. Hay gente apartada que tiene que entender eso. Hay gente que perdió el rumbo, que tiene que entender eso. Dios está detrás de ti, porque Él quiere cumplir lo que ha prometido. Y Dios es tan fiel que en Josué capítulo 21 encontramos el acuse de recibo de lo de Génesis 29:15. Mire cómo dice Josué capítulo 21, verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Oh my God. Todo se cumplió. Dios cumple promesas. Dios cumple promesa. Asimismo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, para que no tuvieran dudas de que Dios completaría la obra que había comenzado en ellos, dice en el verso 3 de este capítulo, y con esto termino: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Dile a alguien: Dios completará su obra en ti. Vive Jehová, Dios completará su obra en ti. Dios completará su obra. Dios no deja trabajo por la mitad. Dios, yo no sé si tú estás entendiendo. Dios completará su obra en tu vida. Grítalo con energía para que los principados y las potestades satánicas que apuestan a tu derrota sepan que en el nombre de Jesús todo lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Todo lo que he dicho lo voy a cumplir con Mahanaim. Todo lo que avanzaba, todo lo que he dicho. Y avanzó Mabacaya. Todo. Yo no sé cuántas cosas he escuchado. Todo. ¿Habrá algo imposible? Nada. Todo lo que he dicho. Gloria a Dios. Todo. Vengan los músicos. Todo. ¿Y cuánto vamos a hacer? Mucho. Tira la piedra, Ezequiel. Él cumple promesas. Él no es hombre para mentir. Ponte de pie, iglesia. Te he dicho que voy a hacer todo lo que dije que haría contigo. No te dejaré hasta que lo haya cumplido. Hermano, hermana, tú no te vas a morir hasta que Dios no cumpla lo que dijo. No sé a cuánta gente le estoy hablando ahora. No te vas a morir hasta que Dios. Pastor, ¿y en base a qué usted dice eso? Él es el que manda. Él es que despierta o duerme a Ciro. Aleluya. Él es que decide aquí qué es lo que se va a hacer. Él es que decide cómo se va a arreglar la cosa en el país. Él es que se decide cómo se va a arreglar la cosa en tu vida. Él es que decide qué puertas se van a abrir o no se van a abrir. Voy a hacer todo lo que te he dicho. Asegúrate de saber lo que Dios ha dicho. Asegúrate de tener claro lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Yo no sé si tú estás entendiendo. Asegúrate. El hombre habla mucho, la gente habla mucho. La gente dice cosas por lo que ve en sus narices. Pero Dios no es como nosotros. ¿Usted sabe por qué muchos no fueron en el primer viaje de regreso a Jerusalén? Porque dudaban de que Dios iba a cumplir. ¿Y cómo es eso que vamos a volver? Tú no tienes que saber cómo Dios lo va a hacer. Él despierta el espíritu de los que tenga que despertar para que la puerta que tú necesitas se abra. Aleluya.
Aleluya. Él se le puede meter en la cabeza a tu jefe. Él se le puede meter en la cabeza al gobernador. Él se le puede meter en la cabeza al presidente. Yo estoy esperando que Dios despierte un Ciro. Yo estoy esperando una mañana de esta despertarme. Pastor, Ciro se despertó y dijo que Jehová le puso en el corazón que esa iglesia va. Jamás. Dios cumplirá lo que Él comenzó en vosotros. Lo va a perfeccionar hasta el fin de Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. Dios cumplirá lo que ha dicho de esta congregación y lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios cumplirá lo que ha dicho sobre tu casa, sobre tu familia. Ay, pastor, pero parece que nada va a pasar. Dios cumplirá. Yo no sé si tú estás entendiendo la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado. No se mueve nada, pastor. No está pasando nada. Yo he venido a decirte, Dios ha dicho que no te suelta hasta que termine, y Él es un Dios de promesas inquebrantables. Y despertó Dios el espíritu de Ciro. Y despertó Dios el espíritu de los jefes de tribus. Y todo el mundo se alineó con lo que Dios había dicho que debía pasar. Hemos presentado